Hoy vamos a hablar en mi comentario periodístico conflicto en Medio Oriente. Siempre en la historia hay conflictos o guerras en Medio Oriente, pero más relacionada con Israel y Palestina, su territorio fue estratégica y obligada para conquistar cada imperio mundial desde Mesopotamia hasta los otomanos, o también para ser los egipcios. Eso se puede variar, pero sobre los imperios. Pueden pasar muchos imperios en la historia universal que han dejado un legado fuerte en Israel y Palestina que fueron conquistados por la tierra para hacerlos como su territorio de dicho imperio en la historia. Que dejar algo claro, muy claro, que tema Israel y Palestina tiene explicación por qué se han separado dichos territorios en la historia universal, pero no conocemos la autoridad. Esta historia se ubica en la Biblia, que trata de esta historia de verdad. Vamos a relatar la historia. El reinado de unido de Israel fue dirigido por Salomón, hijo de David, rey de Israel. En esa época fueron unidos, pero hecho cosas abominables y malos ante los ojos de Dios, Jehová de los ejércitos, o Israel, que mandaron profecías darle fin al reinado unido para dividir dos reinos separados a lo largo de la historia. Es aquí había con Jeroboam. Jeroboam es un hombre que Salomón hizo cargo para hacer su parte de la construcción. Bueno, ahí es el de Jeroboam, aquí de camino a hacer cosas raras, se quitó vestido negro que lleva 12 pedazos. Le dice Jeroboam: toma para ti 10 pedazos. Y sabe que le da 10 pedazos. Ahí explica Jehová que le va a quitar reino Salomón. Yo le voy a dar 10 tribus a Jeroboam. Esto quiere decir que 10 tribus que lleva para que Jeroboam, hijo de Salomón, la gobierne. Cuando Salomón oye había quitado a Jeroboam, se enoja mucho, trata de matar a Jeroboam, pero ahí huye a Egipto. Salomón muere. Fue rey de 40 años y Jeroboam es rey. En Egipto Jeroboam oye que Salomón muerto y de modo vuelve a Israel. Jeroboam no fue rey, fue más cruel de la gente que había hecho si de su padre Salomón. Jeroboam fue otro hombre importante que ve a Jeroboam. Pide ser mejor con su gente, pero él la escucha y él hace como antes. Y pone a gobernar como rey sobre las tribus de Jeroboam y los tribus de Benjamín, Judá, siendo teniendo como Jeroboam rey. Aquí se quedan dos reyes diferentes. Israel, capital de Samaria, actual Palestina, 10 tribus. Jerusalén, Judá, Jerusalén, Israel, 2 tribus. Esa época fue edad antigua, pero ahí se pueden diferenciar dos tribus, dos reinos separados, antes unidos separados, pero después se separaron dos imperios de Israel para que sean diferentes. Al final, en la historia fue conquistada por los babilónicos, los persas, los asirios, los romanos, persas y los griegos también. Pero hasta en la historia fue conquistada por varios imperios. No podemos olvidar los romanos, que hay unido el reinado uno solo entre los reinados. El reinado de Herodes el Grande y Israel no se lleva bien con el imperio romano en varios aspectos políticos, sociales, religiosos y con otro pueblo, son hasta lo griego, el imperio helenístico griego, pues como yo comentaba esa parte. En todo el territorio hubo guerras civiles de judíos y palestinos contra los romanos. Se unieron los dos en uno solo para echar el territorio actual, pero al comienzo tuvo buena campaña, pero al final no fueron mucho perder con el tiempo. Con la diáspora judía, con la última destrucción de Jerusalén en el año 73 de Cristo. ¿Qué tal contexto histórico fue de personas por la faz de la tierra, diferentes territorios? Algunos se quedaron en territorios como judíos, árabes y palestinos. Es aquí como la primera diáspora judía por el mundo. Pocos años del 135 después de Cristo hubo otra reunión con Roma. Los romanos derrotaron a los judíos, obligaron a huir en masa, y entonces se consideraron como territorio habitado por árabes, medida judíos. La inmensa mayoría de judíos se reparten por el mundo, desde Bizancio hasta Roma, pasando por Rusia, España, más tarde en América. Bueno, pues se reparten por este país por judíos, porque los judíos principalmente hecho una profecía mala de Pilato, que decía en los hermanos humanos, decía: si pasa algo con Jesús, yo me lavo las manos en este asunto. Si pasa algo, yo me lavo las manos en este asunto. Y Jesús habló otra profecía: Jerusalén no va a caer piedra sobre piedra. Y después que habló Jesús antes de morir, y después pasando años se cumplió que Jerusalén no se queda piedra sobre piedra.
En 1914, el Imperio Otomano inició entre la Primera Guerra Mundial. Desde un lado de la potencia central, el gobierno británico empezó a ver movimiento sionista, o minimizar que un posible aliado de la guerra que parecía ser mal para los aliados. Para los agentes británicos Theodore Lawrence se alentaron las rebeliones árabes contra el dominio otomano en el Oriente Próximo, en la promesa de futuros estados independientes árabes. En 1917, David Lloyd George Arthur Balfour, primer ministro y secretario de Exteriores, respectivamente, buscaban alianzas para poder mejorar el curso de la guerra. Se consideró entonces los judíos pueden ser doblemente útiles, ayudando a sostener la frontera oriental, estimulando el esfuerzo bélico estadounidense. Así fue, se produjo en 1917 la declaración Balfour, por la que el Reino Unido declaró favorablemente el plan sionista, creando un hogar nacional judío en Palestina. Una victoria aliada y un hundimiento del Imperio Otomano dejaría al gobierno británico en control de Palestina por siguientes 30 años, adoptando de forma oficial el mandato recientemente creada Sociedad de Naciones, o como la ONU. Hay que poner como referencia para ese contexto. En 1920, judíos en Palestina incrementó diariamente en 1922 al número de 83.690, un por encima del total de 752.048 en 1929, 756.481, una población total de 992.559, duplicando su población en 7 años. La inversión judía canalizada a través de la Organización Sionista Mundial, con cuya figura principal fue Haxma, y vinculada a agencia judía para Palestina, que ejercía como un gobierno para los judíos en Palestina, comprando tierra, construyendo escuelas, hospitales, asentamientos. Es como un territorio que hay que construir un hospital, un hospital, una tierra, una escuela, una universidad, así, más o menos así, para que tengan una idea. Las principales figuras en relación a la mitad de los años 30 era David Ben Gurion. La filosofía de Ben Gurion y sus colegas es dejar construir un Sion forjando una nación judía, es decir, sentar la base para su futura creación judía, un estado judío en Palestina. Los árabes no poseían instituciones similares a lo que judíos estaban desarrollando. Debido a ese feudalismo que aún existía, permitía que los clanes poderosos dominaran la mayoría de la población, destacando los continuos enfrentamientos entre los Hasidim y Hashivim. En Palestina, realmente tranquila, en 1722-1728, momentos se desató la guerra, violencia, forma de enfrentamiento árabe y judío, principalmente los árabes, en Varela Oeste de Jerusalén. En 1729, estos enfrentamientos saldaron la matanza de Hebrón y de Hazafef, comunidad judía palestina en 1729. El resultado de ese incidente fue que la muerte de 113 judíos y 16 árabes, de una interpretación baja la declaración de Balfour y de las operaciones judías. Dos comisiones británicas bajo de Walter Schock y John Cooper Simpson fueron intentando definir políticamente Palestina, específicamente el miedo de los árabes ante la inmigración, el comprar de tierra por parte judía, principalmente las dificultades entre comunidades. La combinación del joven Simpson, las características de territorio, solamente a 20.000 inmigrantes judíos, más provocó rechazo de los sionistas. Sin embargo, en febrero de 1931, el primer ministro Ramsey MacDonald escribió a Weizmann principalmente la situación que pasaba la situación en Palestina. Parecía calmado nuevamente, pero sin embargo el calma no duró mucho tiempo. El desarrollo político europeo cambiaría por completo el conflicto árabe-israelí. Pasaron 17 siglos, que de este siglo XIX, un judío llamado Theodor Herzl tomó la decisión de volver a reunir a los judíos del mundo en Israel. Esta iniciativa llamó sionismo. ¿Quién vivía ahí? Principalmente los árabes. Se llamaba Palestina bajo control otomano, que así en 1918 fue mi primera guerra mundial. El Imperio Otomano desmembró a los británicos, les tocó Palestina. Era principalmente un protectorado. Los judíos por el mundo comenzaron a destinar dinero, esfuerzo para abrirse camino a Nueva Israel.
poco a poco, llegando pocas porciones, grandes porciones judías reemplazaban con fuerza a los palestinos, claro, varios terroristas como Sher o Herum, que entraron varias contratantes británicos, mataron muchos soldados ingleses. En verdad, encuentra el apoyo político, militar y económico de Estados Unidos de su fuerte influyente comunidad judía, así como la inmunización de Alemania por los actos de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, al final, los judíos consiguieron su fin. La ONU declaró su Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, se terminó aproximadamente 6 millones de palestinos. David Ben Gurion proclamó el Estado de Israel, parte de Palestina, bajo el mandato británico. Casi inmediatamente los ejércitos árabes declararon el Estado, porque tuvo una victoria abrumadora en 1949. Casi entonces los colonos judíos ha sido su expansión según el precepto bíblico, que esa tierra era de ellos. Los palestinos desde entonces en campo refugiados en la franja de Gaza, principalmente se ocupación solicitando al mundo árabe. En 1948 Israel declaró la guerra, pero hasta perdió. Más de 700.000 judíos se vieron obligados a huir o ser expulsados de sus hogares. Cerca de 400 días fueron arrasados. 20 de octubre de 1946, 3 meses después de la nacionalización del canal de Suez por parte de Egipto, Israel lanzó su grupo militar a la fuerza aérea y aérea y terrestre, casi por a atacar el Sinaí y el canal de Suez. Bajo presión de la ONU, Estados Unidos, luego de la Unión Soviética, Israel en el territorio del Sinaí, la península del Sinaí. Y sin duda los israelíes no se levantaron oficialmente de un país con una economía más adelantada a cualquiera de los países árabes. No temía también una democracia sentada que los regímenes dictatoriales o semi-dictatoriales que lo gobiernan a su alrededor. 5 de junio de 1967, Israel atacó la llamada guerra de 6 días contra Egipto, Siria, Jordania, por el avance de Jerusalén Este, Cisjordania, la Franja de Gaza, los Altos de Golán sirio y Sinaí egipcio. El 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria atacaron nuevamente a Israel desde Sinaí y Golán, pero el ejército israelí logró mantenerse sufre severas pérdidas. El 6 de junio de 1982, tropas israelíes invadieron Líbano y sector Beirut. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, de Yasser Arafat, decidió abandonar el país. En septiembre del mismo año, los militantes cristianos libaneses pro-israelíes perpetraron masacres en el campo de refugiados en Sabra y Shabia, en Beirut, la capital del Líbano. Las tropas israelíes ocuparon sur del Líbano en el año 2000, después del secuestro solar israelí por el movimiento Hezbollah en 2006, que Israel lanzó contraofensiva en Líbano. En diciembre de 1989, los palestinos en Cisjordania y Gaza lanzaron la guerra de las piedras, primera infada contra la ocupación israelí. El 13 de septiembre de 1993, Israel y la ONP firmaron un acuerdo en Oslo para que la autonomía en Palestina sellado por de mano un acuerdo histórico en Arafat, el primer ministro Isaac Rabin. Arafat revisó los territorios ocupados, estableció la autoridad palestina en 1995. Rabin fue asesinado por un trimestre judío opuesto al proceso de paz. Después del fracaso de la integración israelí a Palestina de Camp David, la controvertida visita de Ariel Sharon, del cual líder de la oposición de derecha en la palmada de las mezquitas de Jerusalén en septiembre de 2000, estalló la segunda intifada. El ejército israelí volvió a ocupar las ciudades importantes de Cisjordania, lanzó en 2002 la mayor ofensiva desde 1967. En 2005, Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza, pero impuso un bloqueo de mar, tierra y aire, después de que el movimiento Hamas había ganado las elecciones legislativas meses antes de tomar el control del enclave en 2007.
En 2014, Israel lanzó margen protector contra Franja de Gaza, objetivo para tener lanzamiento de cohetes de parte de grupos armados construir túneles cavados en clave palestina. En 6 de diciembre de 2017, Donald Trump reconoció Israel, Jerusalén, como la capital de Israel, lo que provocó a Israel los palestinos rechazo de la comunidad internacional. El 14 de mayo de 2018, Israel transfirió su bajada a Jerusalén. En el 2019, el presidente de Estados Unidos firmó el decreto que reconoce la soberanía de Israel sobre el Alto de Golán. El 28 de enero de 2020, Trump publicó controvertido plan Medio Oriente que incluiría anexión parte de Cisjordania por parte de Israel. El 7 de mayo de 2020, después de 500 días de crisis política y tras 3 elecciones legislativas de 1 año, Ben Netanyahu logró mantenerse el cargo de primer ministro gracias a un acuerdo con su antiguo rival político Ben Gurion. Formó un gobierno de unión. La guerra del montón de imagen. Acá hay varias guerras. Conflicto árabe-israelí 1120, Jerusalén, Gaza, la tribu palestina, la revuelta árabe, la guerra civil palestina de Nadim Rashid, la guerra de árabe-israelí, Sinaí, la guerra siria, la guerra de Legaste, el Yom Kippur, Litani, la ópera Líbano 1682, Beirut, sur del Líbano, primera, segunda intifada, Líbano 2006, Huerto, Gaza 2008, invierno caliente, Gaza 2008-2009, flotilla de Gaza, plan defensivo, los satélites Golan, Gaza 2014, 2021. Acá son varias partes de la historia que Israel primero los árabes publicaron Israel para que se les ataque, pero Israel también lo ofendió. También no podemos, puedo decir, pues, contra también que también Israel también provocó atacar, también porque provocar que molestar. Varios países en 2020, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, Marruecos, la organización de normalización de relaciones con Israel. Pero más en caso de curiosidad que Franja de Gaza y Palestina. Israel con Gaza ataca, se pelean por un territorio que es en disputa el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Y se disputa entre el mismo mezquita, Cúpula de la Roca y mismo Palestina. Ahí, territorio de Jerusalén y otra parte por ahí que más controvertido ese lugar porque es ciudad santa. Aparte está su, entre comillas, sobre su cuerpo de Jesús muerto, su tumba. Ahí puede ser en esa parte y otra parte más que ahí nació, creció, murió Jesús en mismo Jerusalén, en Belén y Nazaret. Y pues más gracioso, pero más curioso que es eso. Israel cumplió casi 172 años después de su beso que llegó a la tierra, que fue por una profecía de Isaías, que yo volveré a tus hijos de la tierra de oriente, de la tierra de occidente, todo, volveré a ser un estado de Israel. Ese fue en Isaías como un resumen, porque esto fue más, un poco largo, un poco más conflictivo en la historia, porque siempre los árabes le atacan a Israel, porque es estratégico de todo, y aparte estratégico, y aparte profético, porque en Apocalipsis, en parte de la guerra contra Gog y Magog, y Mesec Tubal con el anticristo, que justo de ahí esa tierra, en la tierra de Josafat, va a ser la última guerra mundial contra Israel. ¿Ves? ¿Coincidencia o no fue coincidencia? ¿Ves? Coincidencia futuro. Y aparte Israel fue más estratégico en la batalla de mundiales entre los imperios que controlar ese territorio, porque era, mira, tienen a Egipto abajo, más abajo. Egipto para acá, los árabes, la Arabia, Oriente Próximo más al fondo, Turquía y Siria, y mar Mediterráneo. Es estratégico, ¿no? Es estratégico, ¿eh? Y aparte de eso, que Israel, siempre Israel fue protegido por Dios a través de la historia. Y aparte de eso, Dios protegió a Israel de las varias guerras que tuvo con los árabes y le mostró su gran victoria desde la historia, desde antes. Pero más en la actualidad se ve como Israel se potenciaba más fuerte. Es como país tecnológico que tiene su mejor artillería, no buena artillería mejor que proteger eso,
pero Israel siempre fue protegido de Dios, con la mano de Dios fue protegida a través de la historia. Y puedo ver acá que Israel siempre fue protegido a través de la historia, y eso vamos a dejar como un comentario final en mi comentario periodístico sobre el Medio Oriente.